pasar tiempo en la presencia de Dios Dios es omnipresente, Él está en todos lados y puede lucir muy diferente para todos. Sin embargo, como tú decías, como que necesitas conocerlo, porque para amarlo, y me gusta esa comparación que hiciste como que de alguien que te gusta. Algo que a mí me gustó muchísimo, que aprendí de este podcast, era hacerme preguntas. Si sabemos y conocemos un poquito de la palabra, Jesús, cuando le preguntaban algo, respondía con otra pregunta. Cuando tú haces preguntas, tú tienes como mayor posibilidad de como reflexionar en lo que estás aprendiendo. Es muy importante el contexto, porque un versículo tú puedes sentir que, o sea, un versículo puede decir una cosa, pero si tú no entiendes el contexto del versículo, no te puedes malinterpretarlo. Hola, hola y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast Lo que me pasó. Mi nombre es Bianca Stripoli. Y el mío, Gaby Calles. Y bueno, hoy nos verán aquí con unos props especiales. Con unos nuevos accesorios. Con unos accesorios nuevos. Y es porque el capítulo de hoy, mírenme yo, el episodio de hoy. El capítulo. Es que sabes que me estoy escuchando unos audiolibros. Entonces, claro. eso. Capítulo, no sé qué. Capítulo. El episodio de hoy es acerca del estudio bíblico. Ya hablamos de cómo tener un devocional y ahí tocamos un poquito el tema de cómo lo hace cada una, donde entra el estudio bíblico, pero creo que esto es un poquito más en profundidad de cómo profundizar la palabra. Yo he intentado, pero esto yo creo que no es algo que se pueda hacer todos los días. Bueno, dependiendo del tiempo. En mi caso, en esta temporada en la que estoy, no es algo diario. O sea, obviamente yo paso tiempo en la palabra diario, o trato de, en lo posible, pero esto sí lo hago en mis sabáticos. En mis días libres es como que se extiende un poco más, es más de una hora, analizo más y todo eso, entonces... No, y que está perfecto. Mira, yo tuve una temporada en mi vida donde yo pensaba que si yo no estaba haciendo un estudio bíblico diario, no estaba pasando tiempo en la presencia de Dios, pero eso no tiene nada que ver, porque realmente lo que vamos a hablar el día de hoy, lo que vamos a contarles, enseñarles, ¿no? De todo lo que también Dios nos ha puesto a nosotras, es la importancia realmente de estudiar su palabra, no de leerla por leerla. Entonces, pasar tiempo y estar en la presencia de Dios puede ser a través de alabanzas, a través de oración, obviamente, si puedes leer un versículo o tienes la aplicación de la Biblia en el teléfono que también te da ese versículo, te da planes, o sea... pero yo pensaba antes que yo no estaba estudiando y realmente estaba cumpliendo un check y no estaba profundizando en la palabra de Dios. Entonces, tranquila, no estaba profundizando en la palabra de Dios y desde hace pocas semanas, esto no es viejo, esto es nuevo, pero desde que lo comencé a hacer, lo escuché, se lo compartí a Gaby y le dije, para mí es súper necesario dejar esto en un episodio porque me parece tan poderoso lo que he aprendido. Y bueno, todo lo que les vamos a comentar el día de hoy. Pero sí, básicamente la palabra está... ayer lo escuchaba en una prédica. La palabra es como una carta de amor que Dios escribe para nosotros. O sea, que dejó escrita para nosotros. Es esa carta de amor donde cuando... Vamos a suponer un ejemplo. A ti te están enamorando, ¿verdad? Y imagínate que te estén dando cartas todos los días. Hoy te ves bella, hoy esto, hoy te amo y no sé qué. ¿Cómo tú te sientes respecto a... Claro, lindo. Te sientes bien, te sientes como que enamorada, ¿no? Como de esa persona, porque estás recibiendo palabras de amor. Claro. Y básicamente lo que estaba escuchando ayer, que me como que abrió la mente en eso, era como que la Biblia es la palabra de amor que Dios nos dejó. Mientras más la leemos, mientras más la estudiamos y mientras más pasamos tiempo en ella, más vamos a conocer a Dios y por lo tanto más nos vamos a enamorar de Dios. No podemos decir que amamos a Dios, obviamente lo amamos porque es nuestro creador y todo, pero realmente... A veces no sabemos qué es lo que Dios quiere para nosotros. O claro, tal vez no conocemos. O tal vez no lo conocemos, es como dices, difícil. ay, pero como ellas dicen que Dios las llamó a esto o que Dios claro. es esto. Porque es a través de su palabra y a través de lo que conocemos en la palabra que podemos saber cuáles son sus deseos y sus anhelos para nuestra vida. Y obviamente, ya un tema más personal, Él va revelándote de acuerdo a la temporada qué es lo que Él quiere para ti. Pero bueno, para hacer como ese breve resumen. El resumen de la importancia de leerla y de estudiarla. Y fíjate que comentaste algo allí que también a mí me estaba confrontando estos últimos días y lo hablaba con otra amiga, de que yo estaba sintiendo que el pasar tiempo con Dios era, a juro, estar leyendo, hacer un estudio bíblico. Y no es así. O sea, a veces el tiempo con Dios luce diferente. En una reunión que tenemos mensual, una estaba contando como que, mira, Dios llegó a un punto en el que le dijo,
yo no quiero que hagas nada porque ella lleva mucho de hacer, ok, mi estudio aquí, yo que voy a pasar tiempo contigo, Dios, aquí abro la Biblia, voy a leer, ¿qué leo? Y es como que no, yo necesito que tú vayas a fregar. ¿Qué es fregar? Y ese Dios como que les puede parecer un poquito loco, pero es verdad, es como ese sentir que Dios te da y Él te lo va a dar según la situación en la que tú estés viviendo y Él te conoce mejor que nadie, entonces Él sabe lo que tú necesitas. Ella contó que después de que estaba en eso, empezó a limpiar toda su casa y todavía sentía más revelación de Dios, de lo que le estaba hablando, en la adoración y todo, como que sentía también la presencia de Dios. Entonces, pasar tiempo en la presencia de Dios Dios es omnipresente, Él está en todos lados y puede lucir muy diferente para todos. Sin embargo, como tú decías, como que necesitas conocerlo, porque para amarlo, y me gusta esa comparación que hiciste como que de alguien que te gusta, tú tienes que conocerlo, porque bueno, físicamente te puede gustar a alguien, ay, qué guapo es, pero después resulta que estás hablando con la persona y le gusta todo lo que a ti no te gusta. Entonces ya ahí es como que te deja de parecer atractivo y ya no te gusta tanto y mucho menos va a llegar a algo como el amor. Exacto. Creo que eso también pasa con Dios, que para poder amarlo tenemos que conocerlo, tenemos que saber cómo piensa, cómo siente, qué dice, y eso solamente pasa a través de su palabra. Exactamente. Entonces, bueno, tal vez tú nos estás escuchando o nos estás viendo y tal vez tú eres una persona que apenas está conociendo a Dios, que quiere conocer la Biblia. Hay veces que vemos la Biblia, ¿no? Este libro, y pensamos como que hay tantos libros, porque obviamente la Biblia es una compilación de 66 libros, o sea, son muchísimos libros que fueron escritos en diferentes épocas, en diferentes años, por diferentes autores, pero todos inspirados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Por Jesús, por Dios. Entonces, tal vez estás como que no sabes por dónde empezar, o tal vez, como me pasó a mí, como me pasó... Lo que me pasó. Lo que me quedó del pastor, esos capítulos, ¿viste? Esos episodios que eran espectaculares. Lo que me pasaba a mí recientemente era que por más que tengo tiempo estudiándola, como que no hallaba... ok, la estoy leyendo, la estoy estudiando, pero no me quedaba mucho. O sea, a veces uno piensa que no te queda algo y de repente Dios te revela o te trae una palabra así, pero yo quería ir más profundo y no conseguía cómo. Entonces, Dios puso en mí un episodio, un podcast muy bueno acerca de cómo profundizar y cómo estudiar la palabra. Entonces, tal vez estás como yo en ese momento en el que, ok, la leo, por más que la leo, o quiero una rutina nueva. Entonces, para todas las personas, este video es para todos. Sí, sí. Entonces, bueno, miren, vamos a comenzar con, si tú nunca has estudiado la palabra, yo, no sé qué dice Gaby, pero te voy a hablar de mi parte. Yo recomiendo siempre empezar por los evangelios. ¿Por qué? Porque en los evangelios podemos realmente conocer a Jesús. Sí. La identidad, su carácter, su paso, o sea, todo lo que Jesús hizo cuando estuvo en la tierra. Y también me gustan mucho las epístolas de Pablo, cuando le habla a la iglesia, ya si tú te estás congregando, súper importante, conocer el orden, conocer el llamado de la iglesia como iglesia que somos, ¿verdad? Y también hay personas que, yo también lo he hecho, por ejemplo, los meses que tienen 31 días, por ejemplo, ahorita estamos grabando en marzo, proverbios, estudiar los proverbios un día y así, o sea, hay muchas maneras, pero si tú estás comenzando, yo te recomendaría empezar, puedes hacer un capítulo de Mateo, o un capítulo de Juan, que son usualmente los que más... Sí, yo he escuchado mucho que la gente recomienda Juan. Que empiece con Juan porque es un poquito más sencillo, más simple. De pronto en Mateo vas a encontrarte con cosas que te vas a confundir, que no vas a entender. Entonces creo que creo que Juan es un buen libro para empezar. Exacto. Y luego pueden irse a Génesis y así. O sea, hay personas que lo van haciendo intercalado, porque realmente todo lo que aprendemos del Nuevo Testamento es un reflejo del Antiguo Testamento. Sí. O sea, todo se conecta. No es como que, bueno, el Antiguo Testamento es así como aburrido porque tiene mucha historia. No, es que todo es importante. Porque Jesús, cuando hablaba, siempre se refería a las Escrituras y a Moisés. No, y también que desde el pasado mencionan a Jesús no como Jesús, sino muchas diferentes formas, pero ya tú ves cómo Dios ya tenía un plan desde Génesis. Exactamente. Literalmente. Exactamente. Entonces, vamos a suponer que vamos a comenzar a leer un evangelio. ¿Okay? Esto es un ejemplo. Ustedes lo van adaptando al libro que ustedes están estudiando, pero son herramientas que funcionan para todo. Entonces, vamos a suponer que yo comienzo como Mateo. Algo que a mí me gustó muchísimo, que aprendí de este podcast, era hacerme preguntas. Si sabemos y conocemos un poquito de la palabra, Jesús, cuando le preguntaban algo, respondía con otra pregunta. Cuando tú haces preguntas, tú tienes como mayor posibilidad de
como reflexionar en lo que estás aprendiendo, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Yo antes, vamos a dar un ejemplo. Yo empecé a estudiar el Evangelio según Mateo, ¿ok? Mateo. Yo antes, años atrás, tiempo atrás, Mateo 1, y ya yo empezaba a ver tabla genealógica de Jesucristo. Y y yo la pasaba, sí. Y yo, ay, pero, ok, mucha información. Vamos a lo importante. Resulta que esto es súper importante. Súper importante. Entonces, ¿qué es algo que yo hago? Bueno, yo agarro y siempre cuando empiezo con un evangelio coloco Mateo. O sea, ¿qué realmente es el libro de Mateo? Esto lo puedo conseguir en ChatGPT, que es cuando yo hablé de que usaba ChatGPT, pongo puntos importantes o a quién fue dirigido, dame un poquito del estudio de Mateo en general, y él me dice, bueno, esto es, si no tienes, por ejemplo, mi Biblia ahorita, no es de estudio. La de Gaby sí es de estudio, ¿ok? Sí. Yo también tengo algunas de estudio, pero no es la que estoy usando ahorita. Pero si tú tienes una Biblia de estudio, ahí te va a decir, lo primerito cuando empieza el capítulo, te va a decir en qué año fue escrita, a quién fue dirigido. Ahí está Mateo. Ay, yo creo que el productor nos va a matar. ¿Por qué? No sé si se ve. Ahí se está riendo, mira. No sé si se ve, pero en mi Biblia dice Mateo, el Evangelio según Mateo. Aquí muestra el autor, muestra la fecha que se escribió, muestra... Ojo, para todos los libros es como que a veces no es tan preciso, pero sí lo dice. Por ejemplo, aquí dice fecha 50, 75 años después de Cristo. Exacto. El tema, entonces habla del tema. Palabras claves, esta me da palabras claves, el autor, fecha, esa Biblia es buenísima, propósito. Se la dejamos en el episodio del devocional. Es la Biblia Plenitud. Plenitud. Biblia Plenitud está en base... Hay mucho... Ahorita quiero conseguir... Bueno, ahorita no, pero en futuro de pronto hago una de la nueva versión internacional porque esta está basada en la Reina Valera. Entonces, quizás el lenguaje sí. Es un poquito confuso, pero me gusta cómo está. La verdad, me gusta mucho cómo lo que tú dices, cómo te da ese resumen. Exacto. De todas formas, está bien que lo hagas con herramientas tecnológicas como ChatGPT. Exacto. Vas a depender de la Biblia que tú tengas. Sí. O sea, te estamos dando opciones, pero va a depender de la Biblia que tú tengas. En mi caso, mi Biblia no tiene estudio, pero tiene para notas. Entonces, bueno, yo la empecé a usar también porque me gustaba, porque puedo escribir. Pero bueno, siempre cuando inicio un libro me parece muy importante conocer a quién fue escrita, a quién se dirige, el año que fue escrita, quién la escribió, ¿ok? Eso normalmente yo le escribo. Este es mi cuaderno. No sé si el producto también va. No sé si se ve, pero este es un cuaderno que yo compré. Lo compré en Amazon también. Me gusta mucho porque es de hoja así, como blanquita. Entonces tengo la oportunidad de dibujar, de poner colores, de ser un poquito más creativa. Porque a mí personalmente, o sea, yo soy un poquito de la vieja escuela. Yo necesito escribir. Sí, necesito escribir, necesito poner colores y con eso me queda mucho más. Y bueno, ya luego vamos a suponer, ok, ya hicimos todo eso, empezamos con Mateo 1. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo comienzo, después de aplicar estas herramientas de hacer preguntas, yo, por ejemplo, voy aquí, vamos a darles el ejemplo de una vez. Empiezo, primero la leo, y empiezo a subrayar lo que me parece importante del primer capítulo. Luego, de lo que me pareció importante, si se fijan, bueno, aquí empezó todo el linaje. Yo resalté en este momento, en el capítulo Mateo 1, 17, así que hubo en total 14 generaciones desde Abraham hasta David. ¿Qué pasa? Cuando él dice que se hagan preguntas, yo inmediatamente me hice una pregunta aquí. ¿Y por qué 14 generaciones? O sea, ¿por qué está escrito que pasaron 14 generaciones? Para mí, eso me llamó la atención. Antes yo... 14, sigo. No, esto es importante. Entonces, fíjense que acá yo puse 14 de una vez, ¿ok? Entonces, 14. Entonces pongo 14, 14, 14, porque eso fue lo que ellos, lo que está escrito acá. Luego, otra cosa que resalté, vamos a suponer la palabra no temas, ¿ok? Resalté no temas porque me habló en ese momento y lo escribo, no temas. O sea, voy sacando como pedacitos de lo que me está hablando. Lo que dice la palabra escudriñar. Estoy escudriñando, exactamente. Entonces, ¿qué hago luego? Luego que yo saco estas preguntas, yo uso ChatGPT para esto, porque obviamente tú puedes buscar un estudio, si no te gusta ChatGPT o no sabes ChatGPT, tú puedes buscar un estudio y tú puedes ahí ver, pero ¿qué pasa? Que muchas veces el estudio es el estudio de una persona que te está revelando lo que Dios le reveló en ese momento. De esta manera, yo siento que Dios, cuando yo estoy resaltando y me pone esa pregunta, ¿por qué 14?
me está hablando a mí directamente. O sea, es como que mi estudio personal. Ujú. ¿Qué es lo que hace ChatGPT? ChatGPT no me está dando un estudio de un hombre o de alguien. Él me está dando información que él recopila de toda la web. Entonces, es simplemente saber como esa información y yo empiezo como a armar ese rompecabezas. Entonces, para no enrollarlo mucho, yo pongo acá Mateo 1, del 1 al 16, ¿qué es lo que es esto? La tabla genealógica. ¿Qué me dijo ChatGPT? Que bueno, esto es un linaje mesiánico que conecta a Jesús con el Antiguo Testamento. Ya ahí estamos empezando a estudiar, ya ahí tenemos un poquito de información de hacia por qué Mateo empezó a escribir eso. Después coloqué 14, 14, 14 y lo que me dio ChatGPT es que la primera generación fue de Abraham a David, después la segunda de David a la deportación a Babilonia y la otra es deportación de Babilonia hasta Cristo, ¿ok? Algo que yo aprendí era que siempre yo escuchaba la tabla genealógica, vamos a suponer, y yo, bueno, sí, Jesús vino de ahí, pero vino por José. José no fue su papá terrenal, José fue el esposo de María. Entonces, todo eso yo lo empiezo a escribir, como que, ok, ¿y por qué José? ¿Ok? Entonces, ya luego de que yo escribo todo eso, por ejemplo, en lo de no temas, que fue algo que me resaltó de acá, puse que fue escrito 365 veces. ¿Cuántos días hay en un año? 365. Entonces, para mí, Dios me habló de que hay un no temas cada día para ti. O sea, hay una promesa de no temer porque yo estoy contigo. Entonces, todo ese tipo de cosas fue las que me habló Dios en este capítulo. Y ya, por ejemplo, en el segundo capítulo, obviamente no les voy a decir aquí todo así, porque es bastante información, pero ya, por ejemplo, en el segundo capítulo hablan de cuando los sabios del Oriente, que le llamamos los Reyes Magos, le dan estos regalos al nacimiento de Jesús. Entonces, yo antes poníamos, suponer, ok, oro, incienso y mirra. Ok, chévere. Pero no, eso tiene un significado. Claro, porque cada cosa. ¿Por qué cada cosa? Entonces, eso es lo que estoy tratando de transmitirles el día de hoy. O sea, que cuando estén leyendo algo, ok, oro, pero ¿por qué oro? ¿Qué significa? No se queden con lo que solo lo que están leyendo. Exactamente. Y algo que hago es que después que estudio, por ejemplo, le pongo una palabra. No sé si se ve ahí, pero bueno, Gaby la ve, ¿ves? Identidad. Entonces, el primer capítulo que me habla, me da la identidad y de dónde viene Jesús. O sea, cuál es el antes y el por qué viene de ahí. Luego el segundo, ¿ves? Y lo resalto. Profetas mesiánicos, porque el segundo capítulo se enfoca mucho en eso, el tercero en bautismo. ¿Y qué me da eso a mí? Que, por ejemplo, cuando esté escuchando alguna prédica o cuando alguien me esté hablando de algo, ya me dicen Mateo tal, y viene a mi mente porque ese es el estudio. Algo que quiero hacer, que no he hecho, pero algo que quiero hacer es, vamos a suponer, un resumen semanal de lo que haya estudiado. No tiene que ser 7 capítulos. Vamos a suponer que yo estudié 5 o 4 y hacer un resumen, o sea, volver a leer todo esto y empezar a memorizármelo. Está ¿Sabes? bueno. Como que, ok, el primer capítulo fue identidad, el segundo habló de esto, el tercero se habló de esto, para yo poder tener como un mayor... Más retención. Más retención, exactamente. Entonces... Sí, está bueno eso. Y ya, bueno, para pasártelo a ti, si quieres compartir algo de esto. Sí. Por ejemplo, en el segundo, ¿ok? También yo empecé, ¿no? Puse acá, hay una parte que dice en Mateo 2, 6, cuando dice, pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un príncipe. Entonces yo pongo una pregunta. ¿Por qué un príncipe? Porque decimos mucho que Jesús es el príncipe de paz. Y por ejemplo, a mí me dice la palabra príncipe, me parece algo como de realeza, muy lindo, príncipe. Pero realmente el príncipe en aquella época era un líder y un gobernante. Entonces, ahí tú empiezas a conectar todo y ya no lo lees desde la misma manera. Ahora, cuando sustituyes la palabra príncipe por líder o gobernante, dices, porque de ti saldrá un gobernante, porque de ti saldrá un líder. Entonces, siento yo que al empezar a hacer eso y hacernos preguntas y empezar a sustituir, ¿verdad? No porque cambiemos la Biblia, sino sustituir realmente lo que significa la palabra por el significado bíblico o del momento. Yo siento que yo, personalmente, entiendo muchísimo más la palabra de esa manera, ¿ok? Y ya la última cosita, por ejemplo, Mateo 2, 18, habla de se oye un grito en Ramá, o sea, en un lugar, ¿no? Llanto y gran lamentación. Es Raquel, que llora por sus hijos y no quiere ser consolada. Sus hijos ya no existen. A mí me llamó full esto la atención. Resulta que Ramá es el lugar donde los israelitas fueron llevados al exilio. Y el nombre Raquel, cuando habla acá del nombre Raquel, era el nombre que se les dio a las madres de Israel. Entonces, cuando tú comienzas como a
¿verdad? Conectar todo eso y hacerte preguntas cuando estás haciendo tu estudio bíblico te va a ayudar a entender muchísimo mejor. Ahora, obviamente esto va a depender mucho de la persona. Si lo haces así en un cuaderno, Claro. si lo haces... Hay personas que estudian un versículo, porque de un versículo pueden sacar literalmente una prédica. Sí, pero es importante. A mí el tema del versículo no me gusta tanto. Antes lo hacía así. Yo al inicio lo hacía así, era lo más fácil. De hecho, en la aplicación de YouVersion tiene la aplicación de la Biblia del teléfono, tiene los versículos diarios y me encanta, pues yo los leo todos los días, chévere, pero no me gusta quedarme con eso porque es importante el contexto. Exactamente. Muy importante el contexto, porque un versículo tú puedes sentir que, o sea, un versículo puede decir una cosa, pero si tú no entiendes el contexto del versículo, no te puedes malinterpretarlo. Exacto. Y ahí tuviste un ejemplo perfecto que acerca de... ¿Derramar? Derramar, o sea, lo que significa. O sea, tú tienes... ese es el contexto. No solo, o sea, el capítulo completo, sino también en qué época estaba hablándose, a quién se estaba hablando, cómo se aplica hoy en día ese versículo, ¿no? Entonces, es bien importante el contexto, por eso yo no me quedo solo con el versículo. Si me llama la atención, de hecho, o sea, si es un versículo que yo no he leído antes y me llama la atención, yo usualmente leo todo el capítulo. Exacto, eso es muy importante. Para poder entender un poquito, y a veces me quedo con ganas, entonces tú me ves anotando, ok, el próximo libro que voy a estudiar, porque como que esto me dejó con ganas de entenderlo. Y eso es muy bueno, porque también vamos a suponer que tú vas a hacer un estudio bíblico con otras personas, o... me ha pasado mucho en prédicas, que vamos a suponer que hablan de un versículo, y ya ves, por eso me gusta un poco esta Biblia, porque yo puedo escribir acá, yo siempre tengo mis notas. Entonces imagínate que yo esté, no sé, ya tenga este cuaderno por acá, y entonces hablaron de, no sé, o sea, tendría que estar muy organizada para poner literalmente Mateo, ponerle como subdivisiones, para irme como a ese versículo. Ya entiendo, como para que no quede como por todos lados. Exactamente. Entonces vamos a suponer, yo muchas veces escribo en este cuaderno, este es únicamente para tus estudios. Para mi estudio bíblico. Yo tengo otro para prédicas, tengo otro, y así no los mezclo, porque, no sé, o sea, sentí que se mezclaría todo, valga la redundancia. Entonces, yo aquí lo voy escribiendo, pero si hay algo que yo quiero, porque obviamente todo esto, vamos a suponer, ustedes ven que está todo lleno, yo tengo la letra chiquita, todo esto no lo voy a poner aquí en un espacio pequeño. Entonces, yo simplemente acá lo que hago en mi Biblia, para darles ese tip, es resaltar y escribir como la pregunta, el por qué. Y fíjense que en lo de príncipe lo escribí acá, no lo escribí acá, porque lo quería tener aquí para leerlo acá. La definición. Siempre que veas ese versículo, te acuerdas de la definición de príncipe. Exactamente. Entonces, esa es mi manera ahorita de hacer el estudio bíblico. Eso está bueno. No, es más de hacerte preguntas. Entonces, en resumen, leerlo. O sea, lo puedes hacer de diferentes maneras. Puedes leerlo primero, lo puedes leer una segunda vez y ahí resaltar. Y luego puedes leerlo resaltado también. Como que enfocarte en eso y estudiar eso. Y otra cosa que yo hago con ChatGPT es... ChatGPT si me da como, por ejemplo, vamos a suponer Mateo 3, puntos importantes. Y eso sí lo escribo. O sea, eso sí lo escribo. Me gusta como últimamente lo ha desglosado. Y me da una conexión después que leo y desarrollo, ¿no? Yo mi propio estudio. Entonces... Está bueno eso. Yo lo hago un poquito diferente. Similar, pero un poquito diferente. Yo creo que lo hablamos en el episodio del devocional, que utilizo el método POCO, que es palabra, oración, palabra, observación, cómo aplicarlo, oración. Siempre me gusta eso, siempre me gusta como que revisar cómo puedo aplicar esto en mi vida. Entonces, uso eso, pero desde que vi el episodio también me he estado haciendo más preguntas que me ha ayudado un poquito en lo general. Es chistoso porque yo estoy ahorita leyéndome un libro del Antiguo Testamento. ¿Quieres llevar tu negocio al siguiente nivel? Nuestra empresa de marketing Market Solutions está aquí para ayudarte a expandir tu alcance e impulsar tu negocio. Desde la creación de contenidos, manejo de redes sociales y publicidad, Marca se encarga de que tu negocio sea el punto de referencia para tus clientes ideales. Enfócate en tu negocio y Marca lo hará conocido. Experimenta una remodelación sin complicaciones con nuestra empresa de confianza. Desde la planificación hasta la finalización, Caff Remodeling te acompañará en cada paso del camino. Te ofrecen soluciones creativas y personalizadas para renovar y reparar tu espacio. Haz realidad tus sueños de remodelación con Caff Remodeling. Los puedes llamar al 954-859-0152.
Captura la belleza de cada momento con nuestra empresa de fotografía de confianza, JG Photography. Sus servicios abarcan desde sesiones individuales hasta eventos corporativos. Crea recuerdos duraderos con JG Photography. ¿Estás listo para inspirarte y transformar tu vida? Te invito a descubrir mi página donde la belleza, el bienestar y el crecimiento personal se unen. Te mostraré cómo desarrollar tus habilidades y potenciar tu confianza. Imagina aprender a cuidar de ti mismo y a generar tus propios ingresos a través de diversas fuentes. Además, encontrarás una selección de productos naturales, como por ejemplo maquillaje, que no solo te ayudarán a generar ingresos, sino también a cuidar de ti y de tu hogar. Sígueme en Instagram o en TikTok como Bianca Stripoli y únete a mi comunidad. Juntos podemos crecer y alcanzar nuestras metas. Es hora de dar el primer paso hacia tu éxito. Entonces, me estoy leyendo Samuel. Ok, buenísimo. Entonces, casualmente en el capítulo que estoy es el 4, Samuel, la primera de Samuel, perdón, me estoy leyendo. Okay. Y en el capítulo que estoy es el 4, pero la cosa es que si tú no lees desde el capítulo 1, tú no entiendes este capítulo. O sea, sí lo entiendes, sí hay cosas que le puedes sacar, pero impacta más cuando lo lees desde un inicio, ¿no? Porque aquí te está hablando de cuando se murió Elí y sus hijos, pero entonces en el capítulo 1 te habla quién es Elí, que en ese momento era el sacerdote, ¿verdad? El lugar santísimo donde iba la gente a hacer ofrendas en esta ciudad que era la cosa más hermosa y todo el mundo iba allí. Entonces ahí es donde Sara ora por su hijo y este señor, imagínate, estaba tan corrompido, corrupto. Sí, era corrupto. No, pero su corazón estaba tan sucio, por así decirlo. Ajá. O sea, estaba tan acostumbrado a las cosas malas que veían sus hijos, porque sus hijos al final que estaban ahí con él, imagínate que de las ofrendas, que era lo que hacía antes la gente para poder hablar con Dios o pedir perdón, ofrendaban, pero tenían que ofrendar animales limpios, puros, todo, y le daban lo mejor a Dios. Okay. Entonces, lo llevaban a estos lugares y este intermedio lo utilizaba, lo quemaban. Y todo, era todo toda una ceremonia. Exacto. Pero solo esta persona tenía como el acceso a Dios, ¿no? Okay. Entonces, esto estamos hablando del Antiguo Testamento, antes de Jesús. Ajá. Entonces, este sacerdote tenía a sus hijos ahí y sus hijos agarraban la mejor parte de todas las ofrendas que daban a la iglesia. O sea, le estaban robando a Dios. Exacto. Entonces, este hombre estaba tan sucio mentalmente que confunde la oración de Ana, que estaba en llanto. Ella no... dice la palabra que ella no estaba hablando con voz audible. O sea, yo me imagino que ella estaba murmurando mientras lloraba, pidiéndole a Dios por el hijo. Y este señor llegó y le dijo, mija, no puedes estar borracha. O sea, se la confundió con una borracha. Guárdate. O sea, me imagino que le dijo como que, mija, anda con tu borrachera para allá. Exacto. Y ella le dice, no, yo no estoy borracha. Yo simplemente estoy muy sentida, estoy orando. Y entonces él ahí dijo, bueno, que el Señor te conceda las peticiones de tu corazón. Él no sabía qué era. En eso viene Samuel. O sea, de ahí nace Samuel. Okay, wow. De esta promesa, esta mujer que no podía tener hijos, Dios le concede Samuel. Y lo chistoso es que, bueno, porque ella le prometía a Dios, en la oración que ella le estaba haciendo a Dios, que si le entregaba a su hijo, no le iba a cortar el cabello. Aquí estamos en eso, ¿no? Ajá. En aquel tiempo, como promesa de... como cumpliendo la promesa, y se lo iba a entregar. Entonces, a él para que le sirva. Entonces, este hombre le dice eso y nace Samuel y ella se lo lleva a los 4 años. Aquí dice la Biblia que en ese tiempo después de que se le destetaban y los niños tomaban pecho hasta los 4 años. Wow. O sea, todo lo que he aprendido ahorita. Toda esta información, porque yo no tenía, o sea, la Biblia no te dice hasta los 4 años, a los 4 años se va. Okay. Sino que dice cuando destetó. Ajá, y ahí buscaste tú. Y ahí busqué, cuando una mujer... Porque yo decía, o sea, volviendo al tema, yo decía, bueno, ¿qué lo llevó a los 2 años, 1 año? Ahorita las mujeres, no aplica ahorita, ¿me entienden? Porque dice, cuando lo destetó, entonces dice, wow, qué horror esa mujer, ¿cómo lo va a llevar al templo? Y ese hombre que estaban todos corruptos ahí, o sea, eso es lo que yo pensaba, ¿cómo cuidaba a ese hombre? Sí, y decía, y ya decía niño, él llevó al niño, ya no era un bebé. Entonces decía, te llamó la atención eso. Hoy en día, un bebé se desteta, un niño, o sea, de la edad que todavía es bebé, exacto, al año, es como lo común ahorita. Que no hay nada malo con eso, o sea, eran los tiempos, en aquel momento eran esos tiempos.
Pero allá en aquel entonces era los 5 años. Claro, yo investigo esto y dice 5 años. Y digo, ok, ahora me tiene más sentido que digan niño. Entonces, y así voy estudiando en cuanto al capítulo, el versículo. Mi Biblia, como les mostraba, tiene esto. Me le muestro el 3. Mi Biblia tiene esto. Ay, no sé si se ve. ¿Te ayudo? Sorry. Saco esto porque aparte que me estoy leyendo varias cosas al mismo tiempo. Mi Biblia tiene esto abajo, que son las palabras de referencia. Son como las explicaciones. Okay. No todo el tiempo lo tiene, o sea, no todo el tiempo tiene, no para todos los versículos lo tiene, pero son como estudios, mini estudios de qué significa cada cosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a ir al 4, que es donde estaba, porque se me llamó full la atención que le contaba a Josué. Pasó esto. Incluso con él aprendí algo, porque ellos hablan de que, o sea, pasó, Dios le habló a Samuel, ese capítulo que es muy famoso, que Samuel, y Samuel no entendía, no tenía una relación con Dios, imagínense, estaba viviendo en la casa de Dios y no conocía a Dios. Okay. O sea, imagínense cómo estaba esa casa de Dios. Nunca le habían escuchado. Y cuando él escucha que lo llaman su nombre, él pensaba que lo estaba llamando el sacerdote. Okay. Él le dice, dime. Y dice, no, yo no te estoy llamando. Ya la tercera vez, él entiende que es Dios. O sea, el sacerdote dijo, no estoy llamando a Dios. Le dijo, Samuel, responde de esta manera. Okay. Entonces, cuando Samuel vuelve a acostarse y dice, sí, Señor, aquí está tu siervo, escucha, y Dios le muestra a Samuel lo que va a hacer con Elí, que es el sacerdote en ese momento, y sus hijos. Okay. Entonces, todo un tema pasa, ese es un capítulo y el otro, pero pasan años. Yo no sé cómo la gente puede decir que la Biblia es aburrida. Eso es un cuento, eso es un cuento. Entonces, pasan tiempo y yo estoy ahorita, de un capítulo a otro de nuevo. El segundo capítulo ya pasaron años y está, no sé cuántos específicamente, esa pregunta en verdad no me la hice en el momento. Pero llega el punto en el que ya le toca, ya van a morir los hijos de Elí y por ende Elí. Y la manera como mueren es, wow. O sea, ellos le hacen la guerra. Israel se encontraba en batalla con los filisteos. Y acampó juntos. Esta es otra cosa que tiene mi Biblia. Mi Biblia tiene mapas. Entonces, ahorita que no lo he hecho antes, claro, estoy estudiando el Antiguo Testamento, me pongo a ver, ok, ¿dónde estaba esta ciudad? Cool. ¿Dónde estaba? Sí, ¿Dónde estaban acampando? ¿Dónde estaba esta gente? Entonces, los filisteos le presentaron la batalla a Israel. Entonces, yo estaba subrayando, ok, filisteos a Israel. Luego, Israel fue vencido delante de los filisteos. Y yo como que interesante. Entonces, después, un versículo que me llamó la atención lo resalté completo. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo es la ciudad donde estaba la casa de Dios, el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Todas estas yo veo el arca y yo en mi mente, no lo busqué, yo asumí que era el arca, ¿no? El arca que todos conocemos. Pero mi esposito muy sabio me dijo, no, se le llamaba arca a esta caja, ¿no? Que de ahí sale la caja de Pandora. A esta caja, que es una caja donde estaban todas las productor, sóplame. Era, no eran las promesas, eran los mandamientos. No sé, no está escuchando. Bueno, el punto es que... Vamos a buscarlo. ¿Cómo se llama? No, dice el arca, pero es de Samuel 4. El arca del pacto. El punto es que esto, lo que me llamó la atención de aquí, y me lo explica mi Biblia abajo, en el versículo abajo como en la explicación, cuando ellos dicen, ¿por qué Dios nos ha herido hoy delante de los filisteos? Pero culpaban a Dios por una derrota ocasionada por su propio pecado e ignorancia. Entonces aquí vemos cómo sí existen las consecuencias de pecado. Exacto. Obviamente Dios sabe, pero sí existen las consecuencias de pecado. Entonces, a diferencia tuya, mi Biblia no tiene ese espacio, pero yo tengo estas noticas que obviamente no ven porque están transparentes. Mira, dice aquí que el arca del pacto contenía la presencia de Dios. Eso. Y era considerada el objeto más sagrado de Israel. Bueno, entonces, ellos estaban culpando a Dios por
por esto que les pasó, por esta derrota, pero no veían que ellos estaban alejados de Dios. Y era un tema, era una consecuencia de su pecado, no era... Que lo hablamos en un episodio. De exactamente. Entonces no es súper interesante. Luego ellos vienen aquí lo que me llamó la atención y con lo que me quedé de este capítulo es que ellos fueron con el arca, ¿verdad? Otra vez como a batallar de nuevo, como a llevarle la revancha a los filisteos. Y los filisteos, dice el capítulo 7, tuvieron miedo porque decían, ha venido Dios al campamento y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Entonces hablaban, el 8 dice, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses? En minúscula, ya les voy a explicar por qué. Estos son dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Entonces, si nos vamos a capítulos anteriores, libros anteriores, o sea, cuando manda Dios las plagas a Egipto, porque los egipcios, todo esto, tema. Todo se conecta. Entonces, los filisteos, sin saber quién era Dios, por eso dicen Dios con D minúscula, que todos estos son de nuevo, son preguntas. Ajá. O sea, los filisteos no sabían quién era. Tú hiciste preguntas de por qué. Claro. Okay, o sea, yo estoy leyendo esto y estoy como que... Y al mismo tiempo estoy viendo mi Biblia. Yo uso el teléfono para leer la otra versión de la Biblia, para comparar palabras, que es importante. Y tengo el ChatGPT, o le pregunto a ChatGPT, o busco... tengo una página que te la voy a pasar para ponerla en la descripción, que se llama Logos. Entonces, traduce el original a español. Y pones el versículo, el capítulo. Entonces, yo uso como que todas esas herramientas para tener como más claridad. Y confirmar lo que yo estoy entendiendo. Entonces... Lo que me queda aquí es cómo los filisteos, sin conocer a Dios, ¿verdad? Lo confunden con muchos dioses, como que son muchos dioses porque es lo que ellos creían. Tenían más respeto que los mismos israelitas. Wow. Entonces dices, wow, Dios les da la victoria a ellos sin ellos conocerlo a Él. Y ellos le dan más... Porque ellos le dieron más honra que los mismos israelitas que conocían de Dios, que tenían su casa, que tenían la presencia de Dios. Increíble. Y de hecho los filisteos se quedan, les roban el arca y se quedan con ella. Wow. Entonces no he llegado hasta más allá, entonces no sé qué ha pasado después. Pero tremendo, o sea, ya me va a leer, Samuel, está buenísimo todo eso. Está buenísimo y me ha ayudado de nuevo el tema de las preguntas. Entonces, ¿qué pasa? Yo anoto mi cuaderno, pasando aquí al cuaderno, yo tengo aquí mi cuaderno, mi letra, no es como la de mi amiga, por favor, mi letra de doctor. No les voy a mostrar mi cuaderno, pero en mi cuaderno yo voy anotando la fecha, primera de Samuel, no hay más, cuando estoy así, porque yo primero leo, subrayo, entiendo, busco, analizo y después escribo todo lo que me quedó. Claro. Entonces yo pongo, en este capítulo ocurre la muerte de Elí y sus 2 hijos. Los hijos de Elí tomaron el arca. Miren, ni yo lo entiendo. Junto a los ancianos de Israel. Luego busco filisteos. Ok, ¿quiénes son los filisteos? Entonces busco. Y dice, un pueblo que no venía de la genealogía de Noé, los Sem. Y los semitas incluyen a los hebreos israelitas, o sea, los israelitas que venían de Noé. Los arameos, asirios, árabes, mientras que los no semitas, porque mi Biblia dice no semitas, y yo, ¿quiénes son los no semitas? Provienen de otro linaje, no provienen de Noé. Okay. Los semitas provienen de otro linaje. Después anoto aquí, bueno, lo de los ancianos, anoto aquí los filisteos, aunque equivocados en la comprensión de Jehová, de Dios, su observación demuestra más respeto que los israelitas. O sea, que ellos no sabían que Dios era Dios, que es el Dios, el yo soy. Igual tenía más respeto por él que los israelitas. Y Silo, algo que sí menciona esto, que es esta ciudad donde estaba este santuario, que era lo más grande, que todo el mundo viajaba de todos lados allí a adorar a Dios, no fue nunca más el Centro Nacional de Culto Hebreo, que antes era así. Wow. A partir de ese momento ya no, más nunca fue. Entonces aquí yo pongo la aplicación, que esto es lo que yo siempre trato de tener como que, ok, ¿cómo puedo aplicarlo yo a mi vida? Que es algo que Dios me está hablando hoy. Que es algo que yo de esta historia puedo ver hoy. Entonces yo ahí pongo, ten cuidado a quién escuchas y dejarte llevar por la emoción de la mayoría si eso va en contra de Dios. Y eso me llevó porque en el capítulo lo que yo estaba leyendo no fueron los hijos de
Elí primeramente los que propusieron llevarse el arca, fueron los ancianos. Y yo dije, wow, o sea, ellos empezaron, vamos a llevarnos el arca. Pues, en ese momento. Los líderes en ese momento, es como que tú vayas a una iglesia y entonces alguien de la iglesia le dice al pastor o le dice a los líderes, mira, ¿por qué no hacemos esto? No hagamos esto. Y los líderes, en lugar de analizarlo, hablarlo con el pastor, le hacen caso. Lo dejan influenciar, exactamente. Y bueno, y o sea, aquí en mi caso es como que, bueno, a veces la emoción nos juega en contra y no vemos que es algo que va en contra de la palabra y dices, después de que estás ahí metido, que el Espíritu Santo, ¿sabes? Como que te dice, esto no está bien. Entonces tienes que tener cuidado antes de, espérate, esto que me están proponiendo va con la palabra de Dios, va en contra de la palabra de Dios, esto me va a llenar a mí. Y por otro, ten cuidado de sentirte confiada con escuchar de Dios al punto de perder la noción de lo grande y poderoso que es Él. Y esto me quedó porque decía, wow, los israelitas tenían ahí a Dios en Silo y esa gente de allí tenía esto y tenían, digamos, vamos a decirle, esta casa gigante de Dios. Tenía el acceso donde gente de todas las ciudades, iban para allá a adorar a Dios, iban a darle culto a Dios. Estaban confiados que tenían a Dios con ellos y se olvidaron de darle tributo a Él. Era como que no, nosotros simplemente tenemos a Dios ahí ya y lo tenemos. O sea, ellos daban por sentado de que el hecho de que ellos estaban allí, de que tenían la presencia de Dios ahí, daban por sentado de que sí, de que estaban con Él. Y no es así. Wow. Nosotros no tenemos que siempre estar buscando llenarnos más de Dios, aprender más de Dios. Entonces, la razón por la que hago de eso de esta manera es porque eso me queda a mí como que, wow, Señor, sí, ayúdame. Entonces, eso me guía a mi oración. Okay, entonces, claro, si yo leo toda la historia, aprendo todo esto, es la aplicación lo que me guía a la oración. Buenísimo. ¿A qué voy a orar hoy por mi relación con Dios? ¿A qué le voy a pedir yo a Dios hoy? ¿A qué le voy a pedir al Espíritu Santo que me revele hoy? Está buenísimo, voy a aplicarlo también así. Está muy, muy bueno eso. Y también ahorita que hablaste de la oración, algo importante, no aplico siempre, pero es importante al abrir la palabra o cuando vamos a estudiarla, pedirle a Dios discernimiento, que nos revele, que sea el Espíritu Santo que nos revele y que nos ayude a entender la palabra y a qué nos quiere hablar el día de hoy. Porque obviamente yo puedo leer el mismo capítulo que Gaby está estudiando y es una misma palabra, pero la palabra de Dios es viva y es eficaz, dice la misma palabra. O sea, que ella nos va a revelar como quiera revelarnos el Espíritu Santo. Tú puedes leer un capítulo hoy y en unos meses lo vuelves a leer y no es que el capítulo cambia, no es que el significado cambia, pero lo que sí puede cambiar es lo que Dios quiere hablar a tu corazón y cómo Él quiere trabajar en ti. Entonces, claro, por ejemplo, hoy, para dar un ejemplo un poquito más como claro en esa área, a mí me dijo, ten cuidado a quien escuchas y dejarte llevar por la emoción. Quizás en unos meses yo leo eso, yo leo eso, es otra vez el mismo libro, el mismo capítulo y me muestra otra cosa que no, la cosa es que no se vaya a distorsionar de lo que ya dice la palabra. Exactamente. Va a hablar al momento y a lo que estás... Y a la situación. Que estás viviendo. Y te va a resaltar un capítulo. A mí me ha pasado, bueno, con Proverbios, que es otro libro que me estoy leyendo con Josué, que lo estamos haciendo. Y me pasa que a veces yo estoy y como que todo el capítulo está subrayado. Y yo, ay, no, es que cuando lo leí la primera vez me mostró unas cosas, pero ahorita me está mostrando otras. Exacto. Y es como que, bueno. Y quería mostrarles aquí en Proverbios, por ejemplo, que lo busqué porque en la otra no lo tenía. Muestra, le llaman riqueza literaria, pero realmente ellos resaltan una palabra que sea importante en ese momento. Okay. Y te explican qué significa. Entonces, por ejemplo, este Proverbios 16, que fue lo último que leímos, dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afinados. De nuevo, tengo la Reina Valera, pero en otra versión pueden encontrar un poquito diferente. Pero la palabra clave es el encomienda o entrega, puede decir otra versión. Y cuando estaba leyendo aquí, porque me dice qué significa encomienda, en el original dice galal, que significa enrollar, raudar, remover. Entonces habla en Génesis, o sea, lo que me gusta porque agarra varios otros versículos. En Génesis se refiere a rodar una piedra de la boca de un pozo. En Josué,
rueda el aprobio de Egipto sobre Israel. Okay. Entonces, en varios versículos pueden significar varias cosas, pero me llama la atención porque dice, cuando hay que remover la carga, el camello, ahí da un ejemplo al contexto, contexto de la época. O sea, porque usaron esa palabra, porque en esa época el camello se arrodilla y se echa a un lado para que ruede fuera de su lomo. Entonces, cuando tú dices, o sea, tú te imaginas, o sea, pones una foto en tu cerebro, la imagen, yo decía, no es que te entrego y ya oro y te digo, bueno, aquí están mis cargas. Es imaginarte como el camello, literalmente, arrodillándote y sacándote la mochila y dejándosela a Dios. Y dejándosela, entregándosela. O sea, hacer y como esa imaginación. Hacer esa imaginación te ayuda a entender lo que significa. Lo que significa lo poderoso que es el hecho de entregar. Es que si yo te voy a entregar una preocupación, significa que yo no me voy a preocupar más por esto mañana. Okay. Entonces es como que, wow. Eso es importante con esas palabras en específico. Tremendo. Wow. Pero, yes. Estuvo muy, muy bueno todo eso. Aprendí muchas cosas de lo que compartiste, gracias. Voy a aplicarlo. Y bueno, esperamos que este episodio les ayude. Me quedo en resumen con hacerse preguntas. Preguntarle a Dios, hacerse preguntas. Ustedes lo pueden hacer a su manera. Esto es un ejemplo. Resaltar. Cada quien le funciona su método, su manera, pero fíjense lo importante es resaltar. Aunque yo tengo esta Biblia, yo uso también muchas, porque incluso hay cosas de las notas que yo no entiendo. Entonces yo también uso herramientas de que me dijiste lo de ChatGPT, lo uso. Y en mi caso yo lo uso como dame estudios bíblicos de esto. Y comparas. En resumen. Y me manda incluso los autores de los estudios bíblicos, que son buenos porque entonces tú también estás viendo de dónde vienen, quién está diciendo qué y puedes estudiarlos también. Por eso digo que esto, lo dije al inicio, esto no es algo que, aunque yo quería y decía que era necesario, es chévere si tienes el tiempo y estás en la temporada que puedas hacerlo, pero esto es algo que para hacerlo bien, de pronto no es todos los días, una lectura de todos los días, de pronto es una lectura de una vez a la semana en tu sabático. O puede cambiar el horario. Puede ser que si tú normalmente te gusta estudiar en la mañana, pero ese día trabajaste temprano o ese día... Claro, es en la tarde. Lo puedes hacer en la tarde, puede ser después, lo puedes hacer menos profundo, más profundo. Pero lo importante es que lo hagas. Claro. Lo importante es que pases tiempo en la palabra de Dios, como lo decíamos al principio. Y... Sí, yo creo que eso está bueno. Y, bueno... Para terminar, yo creo que si en el caso de que sientes que esto es mucho para ti, como que te sientes sobrecargado con esto, empezar con un devocional es bueno, pero... Sí, pero un devocional fue escrito por alguien también. Claro, entonces sacar el versículo que te dice ese devocional y buscarlo en la Biblia. Y buscarle el contexto. Y buscarle no solamente quedarte con el versículo. Claro, es como, bueno, estoy haciendo un devocional, eso es lo que hago en mis días como muy ocupados. Exacto. Hago el devocional, y busco en la Biblia, ok, estoy viendo el resumen de esta persona, me gusta, está chévere, pero quiero buscar en la Biblia qué dice este versículo. Exacto. Y no crean, me he encontrado con sorpresas de que hay cosas que están fuera de contexto y está ok porque también son humanos, ¿me entiendes? Claro. También como que puede pasar un error, confusión, traducción, de pronto en un idioma sí tenía sentido, entonces, o sea, hay muchas cosas que uno tiene que buscar bien el contexto y quedarse con lo que te dice la palabra. Exacto. Que al final es la espada. Amén. Amén. Bueno. Gracias por este capítulo. Muy bueno todos tus consejos. Y los tuyos también están buenos. Gracias. Sí. Ya lo estaba aplicando, pero igual. Surprise. Sí. La sorprendida. Esperamos que les haya gustado este capítulo. Mándenlo. Porque bueno, todas las personas que quieran estudiar la palabra, siento que son herramientas muy buenas que les pueden ayudar. Denle me gusta, síganos. Las cartas también, les dejamos todo en la descripción para que puedan mandar su historia también. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio. Antes de cerrar, ¿sabes que estoy leyendo esto? Qué chistoso, tengo lo que dice lo que hago, palabra, observación, cómo aplicar oración. Sería bueno que dejemos, porque sé que de ese episodio ellos usan también otro acrónimo, dejar los dos acrónimos y que la gente use el que quiera. Exacto, el que más les guste. Sí. Buenísimo. Ahora sí. Chao, chao. Chao, chao.